Entonces, son el recurso de casación y el recurso de revisión. Técnicamente, los recursos de casación y revisión hacen parte de nuestro programa, aunque hay que tener en cuenta que hay un tercer recurso extraordinario que cae en materia civil, que sería el de anulación de laudos arbitrales. Pero, como dentro del contexto del Código General del Proceso se atienden solo el de casación y revisión, pues a esos nos referiremos. El recurso extraordinario de anulación, que solo y exclusivamente cabe en tema de laudos arbitrales, pues saben ustedes que tiene ley especial en tema de arbitramiento. Por lo tanto, la ley 1563 de 2012, que es la inmediatamente anterior a la Código General del Proceso, pues tiene todo el tema o trata todo el tema de arbitraje nacional e internacional, y ahí pues la razón y la posibilidad procesal del recurso extraordinario de anulación. Se busca anular es el laudo arbitral, nomás, allí tiene todo su contexto. Aquí nos corresponde entonces los recursos extraordinarios de casación y de revisión. Miremos el de casación. Viene del francés caser, que esa palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir romper, quebrar, anular, aniquilar en materia procesal. ¿Qué? Una decisión de un juez ante el órgano judicial de mayor jerarquía entre nosotros, y por eso todo el esquema de casación está solo en la Corte Suprema de Justicia, por eso su competencia, ¿no? Exclusiva de las salas de casación, y en nuestro caso, por ser de materia de procedimiento civil, pues la sala de casación civil, agraria, comercial y de familia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo procede? Procede contra las siguientes sentencias proferidas en segunda instancia por Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, caben allí todos los procesos declarativos, respecto de todas las de procesos declarativos, todas las acciones de grupo cuya competencia sea la jurisdicción ordinaria, en este caso, pues en lo civil. También las dictadas para liquidar una condena en concreto, sería proceso adelantar un incidente que se resuelve con sentencia 278, que es nuevo. La condena en abstracto puede ser dictada en declarativos o en ejecutivos. Entonces aquí tener en cuenta que esto ya lo hemos visto, y hablando de incidentes o en materia de incidentes, aquí vale la pena recoger y repetir que sabemos que todos los incidentes en materia civil se resuelven vía autointerlocutorio, excepto uno que decíamos que es nuevo en el Código General del Proceso, y es precisamente a este que nos estamos refiriendo, y es cuando vamos a pasar de una condena en abstracto a una condena en concreto. Como eso termina con sentencia, dijimos que era susceptible del recurso de casación, y aquí está su evidencia. También procede contra asuntos relativos al estado civil de personas, sobre la impugnación o reclamación del estado civil, y para las declaraciones de uniones maritales de hecho. Procede también contra pretensiones esencialmente económicas, el 338, pero maneja un tema de cuantía, porque dice que procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable sea superior a los 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pues no tiene aplicación contra sentencias en procesos de acciones de grupo ni en lo relacionado con los del estado civil de las personas. La casación adhesiva es permitida, así como la apelación adhesiva, bajo la misma figura, bajo la misma génesis, en el artículo 335, y dice: depende que la otra parte también impugne y el monto de su interés para recurrir supere el mínimo exigido, que es, ya sabemos, de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se dice técnicamente que no es una instancia, pero si la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia, se convierte en instancia, porque tendría que entrar a reemplazarla. Entonces aquí ha sido objeto también de mucha discusión en torno a que si efectivamente en Colombia hay tres instancias o no. Digamos que no vamos a entrar en esa discusión, pero pues hay que entender que efectivamente sí hay lugar a la casación, porque entonces aquí ya sabemos, claro, la Corte está en su libertad, bajo una óptica jurídica, claro, en casar o no una sentencia. Pero si casa, como ya sabemos su razón y su forma, es
romper, aniquilar esa providencia que viene del inferior, pues necesariamente quedaría el conflicto sin resolverse. Por eso es que dice que tiene que entrar a reemplazarla. Y cuando casan las sentencias, entonces técnicamente se habla que efectivamente sí se convierte en una instancia porque se produce un nuevo fallo. Y si no está determinado el valor del interés para recurrir, hay que establecerlo. Artículo 339, ¿no? Con los elementos de juicio que obren en el expediente, porque si tenemos ese problema y sabemos que hay una limitante en cuanto a el monto del recurso, pues tocaría entrar a establecerlo. El recurrente entonces puede aportar un dictamen pericial que no admite contradicción porque no se define la existencia de un derecho sustancial. Estamos mirando solo el tema del monto del recurso, por eso es que no admite contradicción y eso ya tiene cosa juzgada tanto Corte Suprema de Justicia como Corte Constitucional en cuanto que no se está vulnerando el derecho a la defensa, simplemente no admite contradicción porque aquí lo que estamos mirando, porque es para este caso puntual, es si el valor del interés para recurrir queda establecido o no, porque si es inferior y es sobre pretensiones económicas a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues obviamente que no habrá lugar al recurso de casación, es solo para este caso. En ese caso el magistrado decide de plano sobre la concesión o no del recurso. ¿Cuáles son los fines del recurso de casación? Tendríamos que decir que de alguna manera con el Código General del Proceso se ampliaron, digamos, respecto al recurso extraordinario de casación. Si ustedes hacen la comparación con el Código de Procedimiento Civil, pues tenemos que hay dos cambios grandes en este caso. Uno, que se amplían los fines del recurso, el que vamos a ver el artículo 333, y otro que se modificó el procedimiento como tal del manejo del recurso de casación, que lo veremos más adelante. Entonces, defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. El segundo sería lograr la eficacia de los instrumentos internacionales. Claro, el bloque de constitucionalidad, ¿no? Estaría allí comprometido en esos dos primeros numerales que se defienden en Colombia y se aceptan. Por eso los tratados internacionales debidamente ratificados por el Congreso colombiano hacen parte del bloque de constitucionalidad y en la pirámide jerárquica, pues inclusive están por encima de la Constitución colombiana. Otro fin sería el de proteger los derechos constitucionales, unificar la jurisprudencia nacional, controlar la legalidad de los fallos y reparar los agravios irrogados a las partes por la sentencia proferida. Claro que sería la razón y es lo que se estudia en casación de que se produjo este agravio y por lo tanto hay que entrar a modificar esa decisión. Las causales, las tradicionales 5 causales, ¿cierto? En materia del recurso extraordinario de casación. Simplemente las vamos a referir aquí con su contenido jurídico para que prospere, porque en los recursos extraordinarios, a diferencia de los recursos ordinarios, miren que aunque en los dos se requiere de una argumentación porque uno tiene que demostrar el agravio, en materia de recursos extraordinarios, tanto para casación como para revisión y en anulación, hay que invocar la causal o las causales que son taxativas. Mientras que en materia de recursos ordinarios, pues es la inconformidad, que obviamente no está ni puede ser nunca taxativa. La primera nos habla de la violación directa de una norma jurídica sustancial. La segunda, la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de un error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda de su contestación o de una determinada prueba o medio de prueba. La tercera, no estar en la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Entonces miren que es todo un contexto con base en ese principio que nos habla de la consonancia, ¿cierto? Que tiene que haber dentro del actuar de las partes y la decisión del juez. Por lo tanto, si se vulnera, aquí estaría establecido bajo la mirada de la causal tercera. Cuarta, contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Pues se tienen que dar estas condiciones, no únicamente en apelación, cuando ha llegado allí por apelación, y siendo
apelante único se hizo más gravosa su situación. Eso ya lo analizamos en el recurso de apelación, porque si la apelación es conjunta, pues ya sabemos que no se puede hablar de la reformatio impellius ni el tema de serle más gravoso a uno o al otro. Por eso hace puntual énfasis en que tiene que ser apelante único y que se le haga más gravosa su situación. Y la quinta, haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieran sido saneados. Entonces no es el simple hecho de existir la nulidad, ni es una nueva posibilidad que se abre en casación para nulidades que sean de carácter relativo, porque sabemos que la nulidad, siendo relativa, es susceptible de sanearse por acción o por omisión. Y si así se demuestra en el actuar de las partes, pues esa nulidad ya quedó saneada, por lo tanto no puede venirse aquí en casación a insistir en ella. Por eso hace énfasis que esas causales de nulidad consagradas en la ley y que esos vicios, tales vicios, no hubiesen sido saneados, porque si no, pues no habrá lugar a ella. Existe hoy la posibilidad de casar oficiosamente una sentencia. Miren que dentro del margen de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación podría oficiosamente casar una sentencia. ¿Qué se requiere para que eso suceda? El interesado tiene que haber interpuesto el recurso. Mire que ese oficiosamente aquí queda condicionado, porque uno podría entender como todas las actuaciones oficiosas que nosotros conocemos, y es que el juez puede de mutuo propio. No, aquí le exigen unas condiciones. La primera, que una de las partes haya interpuesto el recurso. Segundo, formular en tiempo la demanda de casación. Veremos que tiene todo un escenario, claro, el tema de la oportunidad. Y tercero, que los cargos formulados hayan sido desechados. Entonces miren que todo el contexto es a intentarla, pero que no fue posible. Sin embargo, oficiosamente, ahí es cuando entra la sala de casación, podría casar esa sentencia por tener un contenido jurídico que sea de interés o de carácter nacional, y procedería de esa manera a hacerlo. La oportunidad y legitimación para interponer el recurso. Ojo que aquí vamos en la interposición del recurso, no hemos hablado todavía de la demanda de casación. Entonces el 337 nos dice: el término de ejecutoria de una sentencia de segunda instancia es de 5 días para interponer el recurso, así sea proferida en audiencia. Entonces hay que mirar que aquí es de 5 días para interponer el recurso de casación. Este término al que nos estamos refiriendo, si llega a haber aclaración, corrección o adición de la sentencia, contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia judicial. Claro, porque sabemos que existe la posibilidad de aclarar, corregir o adicionar una providencia judicial, pues obviamente que si acudimos a esos derechos, pues tendrá que ser desde el día siguiente al de la notificación de la providencia judicial. La concesión del recurso de casación, artículo 340, reunidos los requisitos, el magistrado sustanciador ordena el envío del expediente a la Corte por auto irrecurrible. Entonces miren que aquí también estamos frente al fenómeno de que quien concede el recurso es la sala respectiva del Tribunal Superior de Distrito Judicial, y si es del caso subiría a casación por un auto que es irrecurrible. Este es uno de los eventos que ustedes tienen que medir en contexto y en conjunto de la posibilidad del recurso o de hecho queja, porque aquí si el Tribunal Superior de Distrito Judicial me niega la casación, pues yo podría interponer el recurso de hecho queja. Por lo tanto, el que lo concede es irrecurrible, mientras que el que lo niegue, reposición y el subsidio queja. Ya lo habíamos visto. Acuérdense que el de hecho queja es cuando nos niegan a apelación, que ya miramos el caso, y aquí lo estamos mirando cuando nos niegan casación, y tiene pues el mismo tratamiento. Efectos del recurso de casación. Pues primero, si el recurso se concede, la sentencia se cumple, salvo en 3 eventos. ¿Cuándo? Si se trata sobre el estado civil de las personas, si la sentencia es meramente declarativa o cuando haya sido recurrida por las dos partes, recurso de apelación conjunto. Entonces, allí tenemos ese primer fenómeno en cuanto a que, concedido el recurso, la sentencia se cumple por lo general, excepto estos casos que estamos viendo.
el registro de la sentencia, la cancelación de medidas cautelares y la liquidación de costas en las instancias solo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial o de la Corte Suprema de Justicia. Segundo evento, si se trata de una providencia judicial que contenga mandatos ejecutables o que deban cumplirse, entonces el magistrado sustanciador ordenará su cumplimiento en el auto que concede el recurso, para lo cual pide copias, claro, porque él se quedará con las copias. Y allí el recurrente tiene 3 días siguientes a la ejecutoria para pagar las expensas, so pena que se declare desierto el recurso. Entonces aquí también viene el mismo fenómeno en apelación, pero para casación, y es que se tienen 3 días siguientes a la ejecutoria para pagar esas expensas, y la consecuencia es que si no se pagan se declarará desierto el recurso de casación. Es una carga también aquí para el recurrente. Por lo tanto, podemos concluir lo que ya habíamos dicho: solo opera en materia del recurso de hecho queja. Materia de copias en materia en asuntos de apelación o asuntos de casación, ya saben que es una carga para el recurrente y debe sufragarlas, porque si no las paga, le declaran desierto el recurso. El recurrente puede solicitar la suspensión del cumplimiento de la sentencia en la oportunidad para interponer el recurso. ¿Cómo? Ofreciendo caución para esos perjuicios. Entonces, miren que es un tema de análisis, es una situación que se presenta cuando estamos frente a aquellos eventos donde la sentencia debe cumplirse, porque usted lo primero que tiene que separar y es ver, como ya lo acabamos de decir, que hay unos asuntos en los cuales no se cumple esa sentencia, por eso habla de salvo tales. Aquí estamos hablando de las que hay que cumplir la sentencia. Con todo y eso, el recurrente puede solicitar la suspensión del cumplimiento de esa sentencia, pero tiene que caucionar por si hay perjuicios a futuro. El monto y la naturaleza de esa caución serán fijados en el auto que concede el recurso, y la caución debe constituirse dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto que lo concede. Le corresponderá entonces al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Es un tema que ya le digo, la parte recurrente tiene que analizar con cuidado para atreverse a decir: listo, yo solicito la suspensión del cumplimiento de la sentencia porque está enmarcada dentro de las que hay que cumplirlas, y fijo la caución, que ya saben ustedes, el magistrado sustanciador es el que la determina. El recurrente también puede limitar el recurso a determinadas decisiones de la sentencia, por ejemplo, para solicitar que se ordene el cumplimiento de las demás por el juez de primera instancia, claro, si no son objeto del recurso. O lo mismo si con el recurso se persigue más de lo concedido, y aquí es otro evento en el cual nosotros también ya habíamos analizado en apelación, y decíamos o mirábamos el evento de que si con el recurso se persigue más de lo concedido, se puede manejar el tema de lo concedido en cuanto a ordenar su entrega, porque como no se está peleando sino lo que es más de lo concedido, pues lo que es objeto de recurso es eso, y lo otro no tiene por qué quedar supeditado a la decisión del superior jerárquico. Si el recurrente no presta la caución o esa caución es insuficiente, entonces se ejecuta la sentencia, se ordena el pago de copias, y si no las paga, sabemos la consecuencia: se declarará desierto el recurso.